Les damos la bienvenida a este séptimo módulo de la edición 2021 del programa de perfeccionamiento para jueces que viene desarrollando el Instituto de Capacitación de las Provincias Argentinas y CABA, Reflejar. Me presento en principio, soy Rosario Yeh, secretaria coordinadora del Centro de Estudios Judiciales del Chaco y secretaria académica adjunta de Reflejar. Voy a pedirles que, si pueden, prendan sus cámaras, pero mantengan silenciados sus micrófonos durante toda la exposición, y las preguntas las van a ir pegando en el chat, y luego las vamos a seleccionar para que cuando termine de hablar la doctora puedan responderlas. Así que ahora les voy a dar la palabra a la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA, la doctora María del Carmen Bataini. Gracias, Rosario. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Claudia, Germán, Daniel, Ariel, Adriana y sobre todo Soledad, que es quien nos va a deleitar esta tarde con un tema tan actual y tan necesario, sobre todo para jueces y juezas que estamos aprendiendo a razonar diferente en todo lo que tiene que ver con género, la perspectiva de género y esa matriz de análisis que también nos viene para situarnos en tiempo, en espacio, y digo en tiempo y espacio porque es muy importante generar ese entorno, saber cuál es el entorno cuando tenemos que aplicar estas temáticas. Así que muchas gracias también Lucrecia, Belén, Alejandra, gracias a todo el equipo de Reflejar. Este séptimo módulo, parece mentira que ya haya un séptimo módulo y un segundo año de esto que comenzó siendo un anhelo y ahora es una realidad. Así que muchas gracias y en tu nombre, Claudia, a todo el equipo. Gracias, Rosarito, y le cedemos la palabra entonces a la doctora Genari, o a vos, Rosario. Vamos a escuchar primero la presentación que va a ser de la doctora Genari, la presidenta de Reflejar, la doctora Claudia Misahuac. Bueno, con algunos ya nos saludamos. Buenas tardes a todos, a todas. Muy especialmente gracias a la doctora Genari, que es nuestra expositora, nuestra disertante del día de hoy. Muy especialmente gracias, pero también gracias a los colegas de los superiores tribunales y cortes que nos acompañan, porque ustedes saben, porque hay algunos de ustedes que ya nos vienen acompañando hace varios módulos, como bien decía María del Carmen, este curso de perfeccionamiento para jueces empezó allá por el 2019, tiene la característica de que sus disertantes, sus expositores son siempre jueces de corte o superiores tribunales. La idea que nos propusimos en JUFEJUS, junto con María del Carmen y el resto de la comisión directiva, era aprovechar esos saberes, esas destrezas, esas habilidades, esos conocimientos que adquieren quienes se desempeñan en el gobierno del Poder Judicial, es decir, quienes están en las cortes o en los superiores tribunales, para poder compartir con todos los jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, no importando el fuero ni la instancia, nuestros conocimientos. Esta fue la idea cuando nació este curso de perfeccionamiento de jueces. Hoy, la doctora Genari, como bien decía Rosarito, va a hablar sobre un tema muy, pero muy actual, que es la matriz de análisis para juzgar con perspectiva de género. Yo quisiera presentarla. Primero, voy a elegir presentarla a la doctora Soledad Genari, que para muchos de ustedes no necesita presentación, pero primero voy a elegir presentarla como una colega, vocal del Superior Tribunal de la provincia de Neuquén. Esta es la condición sine qua non para poder ser expositor en este programa de Reflejar. Pero también la doctora Genari, dentro de su corte, dentro de la corte de la provincia de Neuquén, dirige la Oficina de la Mujer, es decir, siempre ha estado especialmente relacionada con toda la temática de género, de la mujer, es secretaria de AMJA, y también integra dentro de la Junta Federal de Cortes, algo muy reciente, una creación que se creó acá en Paraná, en un encuentro de la Junta Federal de Cortes aquí en Paraná, el último encuentro presencial que hicimos, y luego ya vino la pandemia.
Así que ese observatorio de género que conduce María Soledad, bueno, se creó acá en Paraná y la pandemia nos impidió tener más encuentros presenciales. Pero además la doctora Gennari tiene una importante trayectoria como abogada antes de ingresar a la Corte de la provincia de Neuquén. Tiene una importante trayectoria porque me voy a permitir nada más que leer dos o tres eventos que yo creo que son importantes a lo largo de su carrera. Es abogada, por supuesto, es especialista en Derecho Administrativo, tiene una maestría en Comercio Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y además ha tenido especial formación en materia de Derecho Administrativo. Incluso en este momento está cursando actualmente una especialización de Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia. Hay muchas otras actividades, diplomados y formaciones de todo tipo que podría seguir leyéndoles a ustedes para informarles sobre la doctora Gennari, pero prefiero que todos la podamos escuchar. Y antes de, por último, darle la palabra, reiterarles que el próximo módulo, como siempre, va a ser un jueves a las 17 horas, y nos va a acompañar una ministra de la Corte o del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones. La doctora Rosana Pia Benchiaruti nos va a acompañar hablándonos puntualmente de las funciones de los jueces de superiores tribunales y cortes en el modo de selección de los jueces, es decir, nuestra participación en los consejos de las magistraturas, en el modo de selección de los jueces, que creo que es también un tema que nos viene bien debatir, nos viene bien intercambiar e interactuar, como estamos las provincias argentinas, porque bueno, para los que no saben, aquí en Reflejar estamos todas las provincias argentinas. Estamos saliendo desde Entre Ríos en este momento, desde el Superior Tribunal de Justicia desde Entre Ríos, pero a la secretaria que nos acompaña, como ya escucharon, es de Chaco, y así todas las provincias argentinas hacen su colaboración para que esto funcione. Así que bueno, gracias a la Comisión Directiva de Reflejar, y gracias a todo el equipo de JUFEJUS que también nos apoya siempre. Los dejo con la doctora Gennari. Bueno, muchas gracias Claudia, gracias también a Alejandra Barrio Nuevo, que la veo en pantalla, que fue una gran impulsora, gracias también con María Emilia María, que siempre lo invierto, coordinamos las dos, somos coordinadoras ambas de la Comisión de Género de la JUFEJUS, que es donde estamos armando este observatorio un poco más novedoso que una base de jurisprudencia, que después les voy a comentar. También, bueno, Adriana, que siempre apoya, Ariel, gracias Rosario, bueno, por asumir este rol de moderar. Me podés hacer todas las preguntas incómodas, las que sean, cuanto más incómodo, cuanto más difícil, y cuanto más, yo siempre digo, profundo sea el debate, mejor, porque acá no vinimos a aplaudirnos entre nosotros, sino justamente a tratar de generar un intercambio que nos enriquezca. Así que gracias Claudia, bueno, y muchas gracias Germán también, que nos representa en Reflejar, y a María del Carmen, que bueno, es también una amiga entrañable. Bueno, dicho esto, yo les voy a hacer una breve presentación del tema. El tema es matriz, el nombre no es casual, voy a mirar el horario para no pasarme, perfecto. Voy a tomar 45 minutos para exponer y después lo abrimos a preguntas, y cuando Rosario diga listo, listo. Así que yo no tengo problema en esto. Por ahí me gusta desarrollar el tema, por ahí de una forma más continua, y después generamos el debate, porque los temas, digamos, que van a estar presentes a lo largo de toda la charla, y van a ver que reitero y reitero y reitero, porque hay temas que es necesario repetir. La matriz para juzgar con perspectiva de género es una estrategia correctiva, es una forma que diseñó un cuaderno que se llama Cuaderno de Buenas Prácticas para juzgar con perspectiva de género, que es un proyecto mucho más grande, que fue la elaboración de la primer política pública del país de Chile en colaboración con Eurosocial. Yo tuve la suerte de ser, a través de la Corte, una de las personas designadas para representar la experiencia argentina y la experiencia neuquina
en la elaboración de lo que terminó siendo el cuaderno, y justamente es por eso que doy este cuaderno, porque en definitiva hay muchas herramientas que ustedes van a ver. Está el protocolo para juzgar también con perspectiva de género, por ejemplo, de México, que es muy bueno. Hay otras herramientas que yo les voy a compartir después en el chat para que a ustedes les quede a disposición. Lo importante es entender que esto es una guía, simplemente es una guía, es una forma de trabajar. Creo que más de uno, y ahora lo vamos a plantear, más de uno o una tiene la preocupación de qué pasa si yo no advierto que no estoy aplicando la perspectiva de género como categoría analítica, y lo más probable es que aparte, como dice Aida Kemmelmacher, una cosa es pensarlo, otra es decirlo y otra es escribirlo. Hemos visto que se han escrito barbaridades, que se han escrito cosas que realmente le han costado también, y creo que con justa razón, a quienes lo hicieron, ahora vamos a ver después el caso de Lucía Pérez, prácticamente pedidos de juicio político. Esta es la mirada funcional un poco que yo voy a ir planteando. Así que voy a intentar compartir pantalla. Ahora, ahí lo tengo, voy a volver al Zoom, perdón. Ahí está, a ver, me equivoqué de botón, puede pasar. Ahí, vamos a ver. Ahí ven la pantalla, yo porque solamente veo a María del Carmen, a Claudia, a Ariel y a Rosario. Bien, Sí, ahí cualquier problema, se ve bien. Cualquier problemita de sonido, cualquier cuestión que quede de alguna forma parada o con un delay, me avisan y me interrumpen y no hay ningún problema. Bueno, aquí yo les planteo esta previsualización que a mí me parece la más didáctica. Todo esto me llevó mucho tiempo porque son años. Al principio empecé hablando de neurociencia y derecho, la relación necesaria que tiene que haber, pero ese es otro tema que daría para otro módulo más, que es la vinculación que hay entre el razonamiento neurocognitivo y el razonamiento jurídico, y cómo este razonamiento neurocognitivo hoy, que es un descubrimiento científico moderno, debe complementarse con la teoría, ya sea de la argumentación jurídica, si tomamos a Duncan Kennedy, o el silogismo jurídico de Aristóteles, no importa. El tema es entender que nuestra mente funciona de una forma que no necesariamente es la estrictamente que hemos estudiado en la universidad, por ejemplo, como dije recién, el silogismo aristotélico, etc. En esta introducción, y ya yendo a la matriz, por eso es que dejamos un poco de lado y por ahí para otro momento hacemos neurociencia, derecho, prejuicios y estereotipos de manera más profundizada, que es otro tema. Vamos a hablar del marco conceptual, de por qué este tema que yo les traigo, matriz de análisis para jugar con perspectiva de género. La palabra análisis nos está llevando sugestivamente a el enfoque neurocognitivo, a tenerlo incorporado como una estrategia analítica, como una categoría de pensamiento o de razonamiento. Yo siempre digo que la perspectiva de género es un tema del que se habla mucho y se conoce poco. En este auditorio que estuve repasando hay personas que por suerte, salvo Ariel Col, todavía no han escuchado este tema, así que salvo Ariel y María del Carmen con el foro patagónico, para el resto va a ser novedoso, así que perdón María del Carmen, para ustedes quizás sea un repaso. Se habla mucho y se conoce poco, vemos estrategias, capacitaciones, bueno. Con respecto a la ley Micaela es una excelente herramienta de sensibilización y de transversalización. ¿Para qué? Para el ámbito público, para el ámbito privado, pero que tiene que ver con un acercamiento. Quienes estamos en contacto con la toma de decisiones, debemos tener un abordaje muchísimo más profundo, muchísimo más, yo diría, aproximado a qué significa, y en esto insisto, neurocognitivamente tomar decisiones, estar alerta y autorrevisarnos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, los prejuicios y los estereotipos, que son como bacterias que de alguna manera van infectando las decisiones, son conceptos que ya tenemos naturalizados y que ni siquiera podemos advertir que los estamos utilizando, porque vemos la realidad de esa manera. Por eso digo, se habla mucho y se conoce poco y se profundiza menos. Bien, por eso les propongo una definición de qué es la perspectiva de género, que esto me parece súper importante. Justamente la perspectiva de género, entre otras cosas, es una estrategia
puntual, correctiva, afirmativa, de alguna manera positiva, está dentro de lo que sería el concepto de la CEDAW y de Belén do Pará como una acción positiva. Siempre asociamos las acciones positivas ¿con qué? Con leyes de paridad, con ese tipo de estrategias. En cambio, la perspectiva de género también es una acción positiva porque tiende a corregir estas asimetrías, estas desigualdades, estas desventajas, ya en el caso concreto, y a su vez no descartemos que la sentencia como norma individual también puede contener una acción afirmativa, como por ejemplo puede contener una ley de acción positiva. No sé si estoy siendo clara en esto, estoy tratando de que vean la utilidad y la practicidad de incorporar la perspectiva de género como estrategia correctiva en el caso concreto de la mujer desventajada, con asimetrías que no tienen nada que ver con el estatus puntual de esa mujer en ese caso concreto, que ya lo vamos a ver ahora en unos fallos que vamos a analizar. Fíjense allí, yo esto se los voy a dejar porque siempre lo comparto en formato PDF para que les quede como una guía. Permite analizar cómo operan las representaciones sociales. Las representaciones sociales tienen que ver esto de cómo vemos a la mujer. Y hasta no hace mucho tiempo seguimos viendo académicos, académicas y personas muy pero muy preparadas que todavía no reconocen, porque no han tenido la preparación subespecífica en materia de género, piensan que la mujer en general hoy ya no tiene desigualdades, no tiene desventajas, y lo que hay que entender que esto es histórico, esto es genético y esto es originario. La mujer nace en esta condición de desventaja, desigualdad y justamente asimetría. Aquí dice cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos, tema que vamos a hacer hincapié en cuanto a la importancia de estos conceptos en la toma de decisiones y en cada contexto social. Ahora imaginariamente vamos a subrayar contexto social. ¿Por qué? Porque el contexto social nos va a arrojar representaciones sociales, prejuicios y estereotipos en cada lugar en particular. No es lo mismo en países donde hay una educación mucho más temprana y mucho más igualitaria de cómo está de alguna forma configurada en la mente de las personas esta representación social respecto de la mujer, que en otros países donde todavía el sesgo, por decirlo, machista, patriarcal y androcéntrico está presente todavía en la legislación, en el sistema educativo y básicamente en las reglas sociales y culturales. Aquí dice, podemos decir que el concepto de género en sí, género como sinónimo de mujer, ¿por qué? Porque Belén do Pará habla de violencia, si bien hay otros géneros, habla de violencia basada en el género. Por eso hablamos de la teoría de género, que permite hacer abrir y cuestionar verdades absolutas. Hay que cuestionar el sistema normativo no es neutro. Nosotros tenemos códigos o sistemas de normas del 1920 que luego recibieron parches, reformas, como por ejemplo el Código Penal argentino, lo que no quiere decir que eso se convierta en un sistema de normas protectoria de la mujer justamente para esta faz correctiva o esta faz afirmativa. Esto permite cuestionar las verdades absolutas, siempre mirar la norma, y ahora lo vamos a ver en la matriz, mirar la norma con criticidad, o sea, no podemos mirar la norma dándola como una verdad absoluta, porque la norma necesita, de alguna forma, y utilizando por ahí un término religioso, necesitamos ser agnósticos de, espero haberme expresado bien, pero necesitamos tener esta suerte de agnosticismo epistémico al momento de mirar las normas, porque las normas no son verdades absolutas, y hasta no hace mucho tiempo nuestro Código Civil argentino regulaba prejuicios y estereotipos, por ejemplo, a la mujer cuando la privaba de administrar sus bienes. Aquí, bueno, habla de que justamente es el aporte de ciencias sociales y teoría de género lo que nos va a permitir superar el determinismo biológico que pesa sobre las mujeres. Cuando hablo de mujeres cis, mujeres trans y mujeres travestis, utilizando la categoría que también utiliza la Corte para, de alguna forma, registrar las muertes violentas por razones de género. ¿Por qué debemos juzgar con perspectiva de género? Porque es una exigencia convencional, es una exigencia que nace principalmente de la CEDAW, es la segunda convención más ratificada del mundo por 189 países, a su vez forma parte de nuestro bloque constitucional, por el 75 inciso 22, y a su vez
así se transforma en una exigencia constitucional y también legal, porque tenemos una norma nacional, y a su vez marco el tema social. Si bien los jueces y las juezas no debemos de alguna forma fallar condicionados por las exigencias sociales, la realidad es que tenemos que tener en cuenta que a la luz de los últimos acontecimientos hemos visto reacciones sociales. Ya se transforma la perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género en una demanda social, y lo vamos a ver en casos concretos. ¿Cómo hacerlo? Los poderes judiciales tienen en este punto, primera fase, sensibilización, que ahora es insuficiente. No alcanza solo con cursos y talleres, sino tenemos que ir a capacitaciones más profundas, más concretas, y que nos lleven hacia bien, pero bien adentro de lo que tiene que ver con esta categoría de análisis. Por eso hablo de ciclos de formación, de cómo juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Es importante conocer la historia del feminismo, es importante conocer, por ejemplo, las masculinidades, es muy importante todos esos conceptos, pero en realidad nosotros como juzgadores o juzgadoras, o eventualmente como personas que formamos parte de la toma de decisiones, necesitamos entrar a una estrategia muchísimo más profunda. Y aquí hablo de la mirada funcional. Antes esta mirada no existía, voy a volver a mirar el tiempo, esta mirada no existía. ¿Y qué quiere decir esto? Que hoy las personas que no apliquen la perspectiva de género, que incurran en prejuicios, en estereotipos de género negativos, que generen respuestas regresivas, o en prejuicios y estereotipos positivos, que a su vez se transformen en negativos en el caso concreto, como vamos a ver en el caso Lizarralde, también tienen un peso funcional. Vemos cada vez más, yo ahora digo, hay que ser feminista, no solo si no lo quieren ser por convicción, aunque sea por conveniencia. Y en esto lo digo con un poco de humor, porque en definitiva la mirada funcional es cada vez más fuerte. Bien, ahora vamos a pasar al tema que nos convoca, la matriz de análisis. Esta matriz es una herramienta, es una guía, no es la única forma de ver la realidad, no es vinculante, es simplemente un apoyo que podemos utilizar quienes de alguna manera tenemos esta obligación tan específica, y es muy importante que lo veamos como una metodología de apoyo. Esta metodología de apoyo se transforma en un auxilio para poder impartir justamente, como dice allí, justicia con perspectiva de género. ¿Y por qué me apoyo en este cuaderno? En este cuaderno se sintetizan los estándares internacionales de protección especial de la mujer. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque los estándares internacionales no siempre son conocidos a profundidad por todas las personas que justamente toman decisiones judiciales. Ahora bien, aquí vamos a ver qué es la matriz justamente de análisis. La matriz de análisis es una ruta, ahí dice, una ruta jurídica sistematizada para el examen del caso. Es para el caso concreto. Por eso no es que uno dice, bueno, yo lo voy a traspolar y voy a tomar decisiones generalizadas. No, hay que ver cada caso, cada contexto, cómo operan las representaciones, que de ninguna manera, y esto quiero hacer hincapié en que esto de ninguna manera coarta la autonomía y la independencia judicial, ya que es simplemente un lineamiento. Así que es un ejercicio argumentativo, y algo muy importante que debe operar para quienes toman decisiones de tipo judicial, y también les voy a dar ejemplos, estemos en el sistema acusatorio o no, también se puede traspolar a la investigación, pero es muy importante que dice allí, hablando en términos epistémicos, la certidumbre. Miro al costado porque estoy tratando de ver las reacciones. La certidumbre es fundamental que tengamos justamente certidumbre al momento de tomar decisiones. Bueno, esto que yo decía, perdón que sin querer me muteé, esto es un ejercicio argumentativo y de certidumbre. La certidumbre es fundamental para quienes toman decisiones. Muchas veces en este recorrido he visto que las personas que no tienen incorporada la perspectiva de género como categoría analítica,
que no se han, no digo especializado, pero que no han profundizado en esta estrategia tan pero tan importante, tienen incertidumbre, y ante la incertidumbre pueden, por exceso o por defecto, privar a la persona de una respuesta jurisdiccional adecuada. Insisto en esto, hay que tener certidumbre, hay que conocer el contexto de violencia de género, hay que saber reconocer todo esto. ¿Para qué? Para que si no existe violencia basada en el género, la descartemos. Y si existe violencia basada en el género, utilicemos todas las herramientas correctivas necesarias. Espero haber sido clara en este punto de lo importante que es a nivel epistémico para quienes tomamos decisiones tener esta clase de certidumbre. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar concretamente a ya la definición, luego voy a volver a controlar el tiempo, llevo 17 minutos. Fíjense que acá dice, concita a reflexiones sobre situaciones de desigualdad, incorporar esto: la desigualdad es estructural, discriminación, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, desventaja y o vulnerabilidad de las partes. También vamos a ver un concepto tan importante como la interseccionalidad de las discriminaciones, que no es simplemente sumar discriminaciones, sino que las discriminaciones adquieren un peso específico cuando se trata de la mujer, cuando las empezamos a sumar. A su vez dice aquí identificar y adentrarse en los prejuicios y estereotipos que, como decía hoy, forman parte no de nuestra faz racional, de lo que llama Facundo Manes en términos neurocientíficos, de lo que sería el lóbulo frontal, que es el que de alguna manera gobierna las decisiones racionales. Les comento así, tipo obiter dicta, que los estereotipos y los prejuicios están en una zona que es la prefrontal, por decirlo de una forma didáctica, que está más vinculada a lo emocional que a lo racional. Por ende, si desconocemos y no reconocemos los prejuicios y los estereotipos, vamos a tomar decisiones donde en este juego de la interacción, porque la neurociencia lo que estudia justamente, la neurociencia estudia la interacción de las distintas áreas del cerebro, y cómo éstas se traducen en la conducta humana. Y juzgar es una conducta humana. Por ende, si prevalece un área por sobre otra área, lo que vamos a tener es una decisión emocional, carente de sustrato racional, y si la decisión es absolutamente racional y no tuvo en cuenta algunas otras cuestiones, probablemente se aplique la norma en frío y hasta puede generar una conducta regresiva. Bueno, vamos a seguir justamente con la ruta crítica. ¿Por qué se llama ruta crítica? Porque en cada caso concreto, y acá me voy a permitir 2 minutos para mostrar Ciudad Juárez, cómo opera el contexto social. Voy a mostrar, este video lleva unos minutos, por ahí si me extiendo un poquito, Claudia o Rosario, es simplemente para que la matriz la podamos realmente explorar con lo que nos alcance el tiempo y podamos ver la importancia del contexto, porque después Campo Algodonero se lo voy a comentar. Aquí vamos a ver rápidamente este video que tiene que ver con esto. Y bueno, Chihuahua, lamentablemente, ¿Se escucha bien? ha sido uno de los estados más golpeados por los asesinatos de mujeres. Ahora también el Estado de México lo es. Pero fíjense que en este estado, en Chihuahua, en los años 90, quedó marcado. Se escucha un poquito bajo el audio del video. Ciudad Juárez. Vea, por favor, esta historia. Las terribles historias de violencia que se han dado en nuestro país en los años recientes tienen en Ciudad Juárez como un punto de referencia a las llamadas muertes de Juárez, como el pasaje quizá más oscuro e inquietante. Las crónicas de este terrible hecho señalan que en enero de 1993 se dio el primer caso. La víctima, la niña Alma Chavira Paredo. En mayo de 1993 fue raptada Gladys Janet Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y asesinada por estrangulamiento. Durante ese 1993 se documenta el asesinato de una mujer por mes. Los asesinatos tienen como telón de fondo la lucha por la plaza de Ciudad Juárez entre los grupos de narcotraficantes, el creciente número de migrantes, mientras crecen los barrios marginales y las autoridades rebasadas por la violencia. Bien, les dejé este breve, el video es mucho más largo, pero bueno, lo adapté. Ciudad Juárez, y ahora vamos a ver el tema del contexto, la importancia del contexto. Ciudad Juárez
es un caso muy conocido que después llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo conocemos como González versus México o Campo Algodonero. En este caso, quienes fueron anoticiados de la desaparición de, aquí habla de una muerta por día, por eso se llaman las muertas de Ciudad Juárez. Ahí hay alguien que está sin querer marcando la pizarra y no fui yo. Voy a volver para atrás a ver si... A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque hay, por ahí en la técnica, fíjense que por ahí hay alguien habilitado a usar la pizarra. Voy a volver a compartir, son cosas que pasan, ahí está. Bueno, vamos a la ruta crítica. Justamente el contexto social, no podemos disociarnos del contexto social. El contexto social en la ruta, que ahora vamos a ver, justamente es el primer paso, mirar el contexto. ¿Por qué hay que mirar el contexto? El contexto nos va a arrojar la realidad de ese momento determinado. No es lo mismo Ciudad Juárez, por ejemplo, que Noruega. No hablo de desarrollo o subdesarrollo, sino hablo de índices de violencia contra la mujer. Y tampoco estoy diciendo que en Noruega no hay violencia, son distintos escenarios. En el caso de Ciudad Juárez desaparecía una mujer por día. Se anoticia esta situación y no son buscadas inmediatamente. Esto generó que las autoridades no solo no las buscaran, sino no las buscaran diciéndoles a la familia que eran chicas voladas que seguramente andaban por allí de novio, de fiesta, y fueron encontradas días después prácticamente irreconocibles. De hecho necesitaron asistencia forense de internacional para poder trabajar e identificar la razón de esa muerte con una antesala de tortura sexual, y la realidad que esto estaba asociado a su vez con un cambio de matriz económica, porque se habían instalado empresas que habían permitido que las mujeres trabajen y desafíen de alguna manera este paradigma que existía marcadamente machista, digamos, en la Ciudad Juárez, y las mujeres al comenzar a trabajar aumenta la violencia doméstica, y además había una organización internacional que tenía, entre otras cosas, justamente no solo el narcotráfico, sino el asesinato sistemático de mujeres. Aquí vamos a pasar al cuaderno, lo vamos a tratar de repasar juntos luego de, estoy adelantando a propósito, luego vamos a ver, yo les voy a dar el enlace, y vamos a pasar directamente ahora dentro de la ruta crítica de la matriz de análisis a ver precisamente en qué consiste este ejercicio. Esto yo, en función del tiempo, lo que les recomiendo es una lectura lo más profunda posible, porque realmente es lo que a nosotros nos va a permitir entender a profundidad de qué estamos hablando. Vamos a ir directamente a la página que contiene ya la matriz. Aquí está. Esta es la matriz de análisis. No recomiendo ir directamente a la página 92, sino recomiendo justamente recorrer todo el cuaderno. En la diplomatura que ahora justamente estoy dando en la Universidad UNCAUS, esto fue una clase aparte, por eso si hay cuestiones o dudas también me pueden escribir al mail, o podemos eventualmente después evacuar más dudas. Fíjense, identificación del caso. Analizar el contexto en el que se desarrollan los hechos. Yo no voy a poder leerles todo por una cuestión de extensión, pero por eso les traje el video de Ciudad Juárez. Si no identificamos el contexto, es prácticamente lo mismo que tomar una decisión, y discúlpenme el ejemplo, como si tuviéramos una escafandra y no escucháramos y no estuviéramos conectados con la realidad. O sea, eso es lo importante, entender que la identificación de los hechos, el paso 1, es analizar el contexto. Si es un contexto plagado por la violencia, es como que la debida diligencia reforzada que exige Belén do Pará tiene que estar como a la enésima potencia. En esto les recomiendo el protocolo para investigar muertes violentas de mujeres por razones de género, porque precisamente dice que en los lugares donde la violencia contra la mujer sea generalizada, hay que presumir
que esa desaparición es forzosa y que esa muerte fue violenta y por razones de género. Yo solo les voy a leer los recordatorios. Dice, ubicar el lugar de ocurrencia del suceso. Ciudad, localidad, aquí vimos la ciudad Juárez, ahora vamos a ver el fallo concreto. Hogar, si es un hogar impregnado por la violencia, qué historia hay en ese hogar, el lugar de trabajo, etc. Observando si se trata de un ambiente caracterizado por la desigualdad, la discriminación y la violencia. Argentina hace 10 años registra entre 200 y 300 muertes de mujeres por razones de género. Por ende, podríamos identificar a Argentina, como muchos otros países, en un país donde justamente se trata de un país donde está generalizada la violencia o hay un ambiente caracterizado por la violencia. Fundamental esto para los investigadores, investigadoras y también para quienes toman decisiones judiciales. Identificar las partes o sujetos procesales desde las categorías sospechosas. La categoría sospechosa no tiene que ver con el sospechoso cuando se habla en términos procesales, sino que la categoría sospechosa es un término que a nosotros nos tiene que dar una alarma. ¿Por qué? Y aquí están los ejemplos de qué es pertenecer a una categoría sospechosa. Justamente habla de lengua, raza, etnia, religión, y fíjense, sexo, recuerden que el sexo es el sexo biológico, el género, que es una construcción cultural, allí habla, por ejemplo, de preferencia, yo estoy más a favor, por supuesto, de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, pobreza, migración, discapacidad y privación de la libertad. Esto ahora vamos a ver que tiene que ver con la interseccionalidad que opera en las discriminaciones. Allí dice que los jueces y juezas están inmersos en una cultura que valida prácticas o situaciones discriminatorias. Y esto es lo importante, tener en cuenta que cuando tengamos presente categorías sospechosas, ahí hay que empezar como a autorrevisarnos y tener en cuenta si realmente esa persona, relacionándolo con el primer caso, también está atravesando una situación de desventaja, desigualdad o asimetría. Identificar los derechos reclamados o vulnerados, fundamental en este primer paso. ¿Por qué? Porque generalmente la discriminación no se reclama. Y aquí hago un paréntesis imaginario. Cuando en los sistemas acusatorios me hablan de que si el Ministerio Público Fiscal no lo invocó, no lo planteó en la teoría del caso o en la audiencia de formulación de cargos, etc., hay que entender que los jueces y las juezas también somos herramientas de estas convenciones internacionales y hacemos control de convencionalidad difuso y también tenemos la obligación de reconocer las discriminaciones. Hace no mucho tiempo hubo un caso concreto donde justamente, si se aplica neutramente el código procesal, las presuntas víctimas, lo único que tenían garantizado era presentarse como querellantes, y cuando empezábamos a mirar a estas presuntas víctimas estaban atravesadas por condición de migrantes, por estar en situación de prostitución, por ser mujeres y además pobres. Entonces, no podemos mirar a la persona, o en este caso al sujeto procesal, como con una categoría neutra o con una categoría, como se dice, hegemónica, sino que hay que mirar el caso concreto y ver concretamente qué está pasando allí. Y ahí es donde, más allá de los sistemas que tengamos procesales, tengamos en cuenta que el artículo 31 y nuestra Constitución le da rango, digamos, convencional, constitucional a las convenciones, y aquí debemos hacer control de convencionalidad y constitucionalidad en el caso concreto. Entonces, que el código no lo permita no es una excusa, y si no, allí habrá que declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad cuando no se reconozcan estas discriminaciones. La violencia de género no mejora con el tiempo. Aquí habla de la necesidad de disponer o no medidas de protección. Fundamental al principio, al momento de mirar los hechos. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares precisamente al comienzo también pueden llegar a prevenir un daño mayor. La violencia no mejora con el tiempo, sino que empeora, y esto ya lo dijo Leonor Walker, que el ciclo, lejos de mejorar, es un ciclo que empeora. Luego, en el paso 2, aquí vimos el paso 1, que es la identificación del caso, que yo le diría que es medular. En el análisis del caso se desarrolla la debida
que debemos observar la debida diligencia. En el caso de violencia contra la mujer o la violencia basada en el género, la debida diligencia debe ser reforzada. ¿Qué quiere decir? Aquí dice, cada juez debe asegurar que su conducta o su proceder está precedido de los máximos elementos de calidad. ¿Para qué? Para garantizar justamente los derechos humanos y el acceso a la justicia. La debida diligencia reforzada es una obligación de medios, la debida diligencia es un estándar, digamos, para universal, pero cuando se trata de una mujer se aplica de manera reforzada. Luego, identificar las relaciones de poder. Esto es fundamental y discúlpenme si estoy yendo rápido porque vamos a poder lograr terminar en tiempo. Las relaciones de poder. Las relaciones de poder nunca se miran. Vamos a ver el caso Lucía Pérez. Se consideró que una joven de 16 años, en ese momento, donde ahora se va a hacer un nuevo juicio, y por eso hablo hipotéticamente, con problemas de adicción, con un montón de cuestiones que de alguna manera pesaban sobre su seguridad, se la consideró que ella prácticamente, y puedo opinar libremente porque más allá del respeto ahora al nuevo juicio y a la decisión de los nuevos juzgadores o nuevas juzgadoras, la realidad que el análisis primario que se hizo del caso es sumamente deficiente. Prácticamente los jueces que ahora están sometidos a juicio político consideraron que Lucía Pérez, por su propia voluntad, se colocó en esa situación donde 3 hombres acabaron con su vida, terminaron con su vida de una manera tortuosa y prácticamente dicen que ella se colocó en ese lugar. Y esto es muy importante tener en cuenta. Identificar y tener en cuenta los roles, y aquí aparecen los roles, los estereotipos, los mitos. Esto opera fuertemente en culturas donde justamente hay una supravaloración de las conductas más ajustadas a lo cultural y los prejuicios. Precisamente es aquí donde tenemos que estar más alerta también. ¿Por qué? Porque no los identificamos, porque los naturalizamos, porque nos han educado en contextos que nos han llevado a, de alguna manera, aceptar y naturalizar las violencias. Por eso debemos estar preparados muchísimo más que el estándar medio. ¿Por qué? Porque justamente recae en nosotros y en nosotras la posibilidad de corregir. Luego dice manifestaciones sexistas que se presentan en el caso. Hemos visto, por ejemplo, casos en España que dice usar lenguaje incluyente, respetuoso, no invisibilizador de las personas, dado que esto también es garantía del acceso a la justicia en términos de dignidad. Muy importante cómo se trata a las víctimas. Las víctimas también merecen respeto y también esto de alguna forma tiene que equilibrarse. Muchas veces no solo no son escuchadas, pareciera, por ejemplo, que en la ejecución, en la etapa de ejecución penal, las víctimas de abuso sexual, cuando se le otorga un beneficio al condenado, pareciera que no tiene ningún tipo de rol. Justamente aquí habla de identificar, de darle su lugar y de además no utilizar lenguaje sexista. ¿Qué quiere decir lenguaje sexista? Se mezcla con los estereotipos y los prejuicios. La mala madre, la mala víctima, la mala mujer, la mujer que de alguna manera por sus condiciones personales no merece protección. Y esto lo hemos visto en muchas decisiones judiciales. Y aquí aparece esto que muchas veces dicen que es como un término muy difícil, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad de las discriminaciones es muy importante tener en cuenta, que debemos verificar si en ese caso se da. ¿Por qué? Ya por ser mujer, y aunque yo sea hoy una mujer que tiene de alguna forma una situación, yo a veces digo privilegiada, ¿por qué? Porque tengo seguridad, porque seguridad en cuanto a que vivo en una ciudad donde hay ciertos niveles de seguridad, o porque tuve acceso a la educación, al agua corriente, a la vivienda, a cuidados parentales responsables. No obstante, ya por mi condición de mujer, ya corro con la desventaja de la desigualdad. Si a eso le sumamos la intersección, ¿cuál es el ejemplo? Justamente, ser mujer, pertenecer aquí, dice por ejemplo, en el caso de Chile, hablan de mapuche, viuda, embarazada, por ejemplo, reclamando el servicio de salud. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando las discriminaciones se suman, a lo mismo sumamos, por ejemplo, la orientación sexual,
cuando empezamos la migración, la situación de prostitución, cuando empezamos a sumar todo esto, en la persona y en la mujer va adquiriendo un peso específico aplastante. Por eso es que nosotros debemos revertirlo. Revisión de la prueba, esto también daría para un tema aparte. La valoración de la prueba debe ser con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque muchas veces no se logra la prueba directa. Tenemos que mirar que en este caso necesitamos estrategias, y aquí muchas veces esto genera mucho debate por la prueba indirecta, sobre todo en delitos contra la integridad sexual. Muchas veces, si no existe, por ejemplo, la prueba médica, lo que existe es la prueba indirecta, testigos, etc. Testigos en este caso, por ejemplo, de oídas, etc. Entonces, aquí dice que en muchos casos la víctima no reconoce, no acepta o no entiende que es víctima. Esto es otro tema fundamental, por eso hablamos de examinar las pruebas bajo el examen propio de valoración, en especial relacionadas con la discriminación o la violencia. Lo de la prueba venía hacia el final. Pero es importante reconocer que muchas veces las víctimas no se reconocen víctimas. Y muchas veces son tratadas por los sistemas judiciales, y nosotros muchas veces, como por ejemplo ministros y ministras, estamos a tiempo de corregir las intervenciones previas que no tuvieron en consideración esto o que la descartaron como víctima. Y después, evitar la revictimización. Hay revictimizaciones que son de alguna manera imposibles, como por ejemplo un examen médico, que muchas veces puede ser revictimizante, pero es necesario para colectar la prueba, pero a su vez también se pueden tomar medidas en el marco, ya estoy hablando del proceso en general. Paso 4, examen normativo. Fíjense, el paso 4 es la subsunción. Y ya con esto voy de alguna manera cumpliendo mi tiempo. Fíjense que el paso 4 recién, el hecho, luego es subsumido en una norma conceptual, pero si esta subsunción no tiene en cuenta todo lo que acabamos de describir de la ruta crítica, vamos a subsumir, vamos a obtener, por ejemplo, quizá un argumento muy bueno, pero la realidad formalmente aceptable, pero cuando empecemos a indagar, vamos a ver que en definitiva no tiene esta estrategia correctiva porque no identificó prejuicios, estereotipos, muy por el contrario, los perpetuó, lo hemos visto, y ahora voy a pasar a casos concretos. Por último, revisión de jurisprudencia y fuentes del derecho, esto es muy formal, y aquí la sentencia. Más allá del plazo razonable, yo quiero hacer hincapié para ir finalizando esta parte de justamente esto, que conlleve un efecto pedagógico. No desaprovechar ninguna oportunidad para repetir en qué consiste la perspectiva de género cuando veamos que se falló sin perspectiva de género, por ejemplo, y usar el efecto pedagógico, o cuando se falla con perspectiva de género, tratar de hacer un trazado educativo para quienes leen la sentencia, además de que esa sentencia ya no hablamos solo de lenguaje claro, hablamos de lenguaje simple, como mecanismo de acceso a la justicia. Fíjense que aquí las situaciones de desigualdad y discriminación hay que visibilizarlas y hay que utilizar esto que yo digo del efecto, no lo digo yo, lo dice el cuaderno, el efecto pedagógico que puede tener una sentencia. Y por último, tener en cuenta las medidas de reparación integral. La sentencia no solamente, debe ir en establecer una solución concreta del caso, sino que puede ir mucho más allá. Una sentencia, estoy atenta al teléfono por si me dan alguna señal, igual me interrumpen. Una sentencia puede traer muchísimo más de lo que nosotros suponemos. Por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, se dictaminó y se obligó a dictar una política pública. Se obligó al presidente a pedir disculpas públicas. Esto es muy importante. La sentencia no solo resuelve un conflicto, la sentencia hay que verla como un mecanismo dignificador, en este caso, de la mujer víctima de violencia. Yo aquí ya les dejo, esto es un caso concreto, explórenlo todo lo que puedan, yo se los voy a dejar a disposición, y ya para ir cerrando, voy a pasar a las siguientes, esto lo vamos a ver después, ya los ejemplos de fallo sin perspectiva de género, que los voy a dar en 5 minutos, para ir en tiempo. Ivana Rosales,
les recomiendo, les voy a acercar el fallo. Ivana Rosales es un caso neuquino, es el primer caso que llega a la Comisión Interamericana por responsabilidad del Estado extracontractual de Argentina por violencia de género. Ivana no solo fue víctima de su ex marido, quien luego de ser ahorcada con un alambre dentro de su vehículo, él pensó que la había matado, la colocó en un baúl, luego se dio cuenta que vivía. Al llegar a su casa, la policía advierte que había estado el vehículo detenido mucho tiempo, se dirige al domicilio, él prácticamente, antes que llegue la policía, viendo que respiraba, le propinó alrededor de, no me acuerdo, pero fue una cantidad de golpes impresionantes en el cráneo. Aunque ustedes no lo crean, en el juicio hubo mayor empatía. Primero, se preguntó a uno de los jueces si había intención de matar. Así como estoy diciendo. ¿Tuvo intención de matar? Luego de esto que les estoy explicando. Prácticamente el señor estaba cavando un pozo cuando llegó la policía. Y se entregó, por supuesto, acorralado. Luego, en el caso, como ella había trabajado de noche y él le había ofrecido tener una buena vida junto a él, se habla de que en definitiva él tenía expectativas razonables de que Ivana permaneciera a su lado porque él había hecho una gran inversión personal y económica, e incluso Ivana, quien no tenía ingresos porque se había dedicado a criar a sus hijos, en un trazo de la sentencia se habla de que Ivana había de alguna manera aceptado este acuerdo económico. Entonces, dicen que teniendo en cuenta el ego hiperbólico de este señor y las expectativas razonables, ante la infidelidad y ante esto de dejarlo a él, esta reacción de alguna manera no justificable, dicen, era esperable. La trataron de mala madre, la trataron de mala esposa, estos son los estereotipos que pesaron. En el caso de Paola Costa, yo les voy a acercar el fallo, realmente es impresionante porque incluso el fiscal es quien plantea la aplicación de atenuantes extraordinarias. ¿Por qué? Por todo esto que les estoy diciendo. O sea, realmente por el pasado de la víctima. Que él había rescatado la buena vida y que tenía esta expectativa plausible de que termine su vida junto a él. Paola Costa, al contrario, no se le aplicó la figura del femicidio porque consideraron que era una mujer empoderada, que había ejercido sus derechos. Luego la Sala Penal de Córdoba, este caso también se los voy a dar, porque no alcanzamos a desarrollarlo, dijeron que por ser empoderada no era víctima de femicidio. Esto es un invento jurídico, no existe esa categoría. Y en el caso de Lucía Pérez, fue justamente donde no se tuvo en cuenta, por ejemplo, la hipervulnerabilidad de Lucía, la hipervulnerabilidad de esta niña, yo digo niña porque tenía 16 años, que 3 hombres provocaron su muerte. Luego se discutirá si fue asfixia mecánica, si fue sobredosis, pero los jueces consideraron que Lucía Pérez, quien muere en una situación absolutamente violenta, dicen que ella se colocó en ese lugar. Fallo La Manada, justamente es un caso español, que no alcanzo a desarrollarlo, sí lo hago en otros, pero en definitiva en España hay una distinción entre violación y abuso que tiene que ver con el uso o no de violencia. Es una cuestión que ahora se está corrigiendo, pero en el fallo La Manada, pese a que 7 hombres, 7 varones abusaron de una joven, consideraron básicamente también que ella se puso en ese lugar. Nunca se consideró la simetría. Esto provocó una reacción y de hecho una reforma. Y Campo Algodonero no las buscaron, las encontraron muertas y además a la familia se las trató de una manera tremenda. De hecho, Campo Algodonero es el leading case, yo creo que más importante para poder estudiar todo lo que se puede llegar a hacer mal en un proceso donde se investigan desapariciones forzosas y luego se juzga a las mujeres que mueren en un contexto de violencia de género. Finalmente, ya terminando, creo que lo más importante es esto, la divulgación. Y muchas veces me dicen políticas públicas, es una abstracción. No, sin política pública nunca vamos a lograr la igualdad de género, y cuando hablo de igualdad de género hablo de la no violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Y aquí vemos que los 3 poderes tienen acciones muy concretas, pero si esas acciones no se unen en un plan que exceda las
yo digo, los mandatos de gobierno o que exceda una titularidad de un ejecutivo o un legislativo en particular, nunca vamos a poder tener, como tienen otros países, políticas públicas integrales. Así que bueno, espero haber sido clara, les voy a dejar toda la información a disposición, voy a dejar de compartir pantalla y quedo abierta a las preguntas para respetar el tiempo. 45 minutos justo. Impecable el manejo del tiempo, espectacular. Bueno, vamos a ir intentando que nos dejen preguntas. Han dejado 2 comentarios. Yo quisiera romper el fuego y hacer una primera pregunta, volviendo al punto 1 de la matriz, con relación al analizar el contexto del caso. Te preguntaría, ¿cómo podemos conocer un contexto sin caer en simplificaciones que provienen de nuestra propia función o de nuestra propia casuística? ¿Cómo podemos investigar un poco mejor un determinado contexto? Bueno, precisamente el contexto no necesariamente, les voy a dar el ejemplo de mi provincia. Mi provincia es nuestra provincia, Germán. Nuestra provincia es una provincia muy amplia, con una dispersión geográfica importante. También la veo ahí a Gloria. Es una provincia que es grande, donde no tenemos todas las realidades iguales. Entonces, a mí me llega un recurso extraordinario, por ejemplo, de impugnación en la sala penal, y, por ejemplo, sucedió en Las Ovejas. Nosotros tuvimos un caso muy, pero muy conocido, que fue un doble femicidio en Las Ovejas, en una localidad muy pequeña, donde el señor terminó con la vida de la madre y de su hija en plena vía pública, con un salvajismo tremendo. De hecho, a la niña prácticamente la decapitó, y no estoy tratando de ser sensacionalista, estoy contando algo que operó. Esto en una localidad pequeña. Él tenía una actividad vinculada, en ese caso creo que era con la ganadería, no me acuerdo, lejos de estigmatizar, sino que lo que yo vi en ese caso es que cuando se produce el hecho, este era un hecho de alguna forma que se conocía en la comunidad, que ya, y además nosotros tenemos localidades donde también hay prácticas validadas. ¿Qué quiere decir? Hubo gente que defendió a Muñoz. Quiero ser concreta en esto. Yo leía los comentarios de los diarios y hubo personas que defendían a Muñoz, que decían que eventualmente esta mujer lo estaba como volviendo loco, que le vivía reclamando cosas. Lo mismo vi también en otro, de hecho vi una persona muy importante de una localidad de Andacollo que salió a defenderlo públicamente, diciendo, fíjense y pónganse un poco en su lugar. Bueno, esto nos está arrojando, Rosario, el contexto cultural donde está tremendamente naturalizada la violencia contra la mujer. Tenemos casos, por ejemplo, donde la violencia se presenta con características diferentes. En esto Martina, Germán, no veo más nadie de Neuquén, pero no es lo mismo antes de la nevada que después de la nevada. Nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, no es lo mismo tomar una decisión aquí en mi escritorio en Neuquén, en la calle Alberdi, que pensando que todo el mundo tiene quizá el contexto que tengo yo, que puede ser bueno o malo, sin posicionarme y sin investigar el lugar concreto. Por ejemplo, hay lugares donde no sitúo lugares de Neuquén concretos, pero donde vemos cuestiones muy rayanas a lo que sería ya en otros países el matrimonio infantil, donde hay prácticas precisamente de violencia sexual intrafamiliar que están naturalizadas. Por eso es importante que quien toma la decisión vea ese contexto, porque si no ve ese contexto y está sentado en su escritorio analizando a esa víctima de acuerdo a su posición o a su subjetividad, no va a poder reconocer. Por eso digo, Ciudad Juárez es el ejemplo emblemático de personas que no tuvieron en cuenta que se moría una mujer por día, y cuando anotician de que estas mujeres desaparecen, directamente no las buscan, pese a que desaparecían y aparecían muertas una mujer por día.
Digo, qué fuerte que es la negación, la naturalización, y ahí es donde tenemos que ir a mirar y reconocer si en el contexto está generalizado, validado, naturalizada la violencia contra la mujer. No sé si respondí bien. Completamente, muy bien, muchas gracias. Hay un comentario que dice, hay que tener en cuenta incluso el contexto dentro de una misma ciudad. Hay una pregunta que hace la doctora Misawa que dice, ¿cómo se hace para internalizar esta matriz en los juicios por jurados? Bueno, esto va a tener que ver, por ejemplo, también, no solo, digamos que en el proceso ahí no es tan lineal como cuando nosotros tenemos los típicos recursos o vemos, o sea, es distinto. Pero en el caso, por ejemplo, de Córdoba, de Lizarralde, de Paola Costa, había sido un juicio por jurado y el que aplica el estereotipo de género positivo y que termina de alguna manera aplicando la figura o no del femicidio es la Cámara. O sea, y además también ahí está, es muy importante, bueno, de alguna manera, cómo se le explica al jurado, de qué manera justamente se le imparten estas directivas. Por eso digo, quienes intervengan, no importa el sistema, juicio por jurado, acusatorio, inquisitivo, no importa, los jueces y las juezas siempre van a tener esta posibilidad de aplicar esto, no lineal, porque va a depender precisamente del sistema, pero sí de esta estrategia es aplicable para mí a muchas situaciones o adaptable, podríamos decirlo. Por eso en el caso de Córdoba fue un juicio por jurado, la Cámara, ellos tienen un sistema distinto al de Neuquén, que es jurado puro, pero la sala penal tuvo tiempo de corregir esto, ¿no? Bien, y repregunta, ¿y si fuera un juicio abreviado, donde las partes acuerdan y no se hizo una buena aplicación de estos principios y no se usan los medios ordinarios para recurrir? Gran tema. Bueno, a ver, lamentablemente, Rosario, todavía seguimos viendo, bueno, suspensión de juicio previa, suspensión de juicio, bueno, probation, el famoso caso Góngora, seguimos viendo mediación, seguimos viendo muchas malas prácticas que tienen en cuenta que si bien esto no es lineal, y aquí se intersecciona ¿con qué? Con la autonomía progresiva de la víctima. Si nosotros le aplicamos, y aquí voy a hacer un desagregado, si nosotros le aplicamos los principios generales, por ejemplo, del derecho penal, donde el primer relato es el más importante y lo aplicamos linealmente en los casos de violencia de género, vamos a ver que la víctima, ¿qué tendencia tiene? A retractarse. Entonces, ya relacionándolo con el juicio abreviado, con la suspensión de juicio a prueba, con, por ejemplo, una mediación, eventualmente podemos llegar a tener una primera declaración, donde en esa primera declaración luego empieza a aparecer paulatinamente ¿qué? La retractación. Y la retractación, lejos de ser sinónimo, y eso está en la matriz, lejos de ser sinónimo de que la violencia cesó, mejoró el panorama, es al revés. ¿Qué pasa con la víctima? La víctima que denuncia, por ejemplo, una mujer, una niña denuncia violencia sexual intrafamiliar. Su padre es de alguna manera despojado del círculo familiar. Su madre se queda sin dinero, empieza a experimentar la culpa, o sea, es muy común que la retractación, que generalmente lleva a la utilización de estos mecanismos, malas prácticas, precisamente no es vista como un síntoma de que persiste la violencia. Y ahí es donde hay que hacer este equilibrio de hasta dónde la víctima, sin anularla, es autónoma, si todavía no le ofrecimos ninguna posibilidad de salir del ciclo de la violencia. Por eso hablo de la política pública. Si la víctima no tiene un mecanismo, un programa para salir del ciclo, vamos a tener una víctima que se va a ir retractando, que va a aceptar cualquier cosa, incluso que va a aceptar ser maltratada y que se va a ir a su casa en silencio, y hasta diría conforme. Bien, allí ya se contestó otra pregunta que justamente hablaba de cómo trabajar con la negativa de la víctima a instar la acción penal.
Hay otro comentario que dice: hoy estoy observando que para evitar la perspectiva de género hay hombres que ejercen violencia indirecta a través de otra mujer, pretendiendo, desvirtuando acaso intragénero, victimizando a ambas. Bueno, esos son casos, digamos, conceptualmente, bueno, si uno lo ve de forma lineal, la violencia de género es violencia básicamente del varón hacia la mujer, como dice Belén do Pará. Yo acá creo que eso hay que mirarlo con muchísima atención, hay que tratar incluso, porque lo que estoy viendo también es aplicar el contexto de violencia familiar como sinónimo de contexto de violencia de género hacia el varón que por ahí defendió a la madre. Hay que tener muchísimo cuidado, porque eso también se relaciona con, en el eventual caso, se mezclan conceptos, ¿no? O sea, una cosa es el femicidio vincular, transversal, que es un concepto, que es termino con la vida de alguien para precisamente hacer sufrir a esa mujer, que ahora en España, en el caso de los hijos, se llama, o hijas, se llama lo que es violencia vicaria. La violencia vicaria está muy invisibilizada todavía en Argentina. ¿Por qué? Porque todavía seguimos discutiendo, cuando tomamos medidas, si esos niños fueron víctimas de violencia o no. No serán víctimas de violencia de género, pero sí son víctimas de violencia, abuso emocional, etc. Entonces, aquí hay un montón de conceptos nuevos que empiezan a aparecer, que hace que a medida que nos vayamos adentrando en esta estrategia, cada vez lo veamos de manera más clara, y no tengamos miedo ni incertidumbre al momento de decir, esto sí, esto no. Porque es lo más importante, empezar a reconocer cómo opera la violencia basada en el género, y cuándo no es, cuándo es violencia, que también es grave, pero no es basada en el género. Una pregunta relacionada con eso: ¿qué pautas hay que tener en cuenta para aplicar la perspectiva de género de forma adecuada en procesos penales donde tanto la presunta víctima como la imputada son mujeres? Bueno, la defensa de mujeres imputadas con perspectiva de género es fundamental. Cuando una mujer comete un delito, ¿qué pasa? Es doblemente envilecida. Acá tenemos lo que dice Turbey: la deificación y el envilecimiento. Esto es lo que pasa con la mujer, sea víctima o victimaria. En el caso de victimaria, bueno, tenemos el fallo Leiva, que yo creo que es un avance muy, pero muy importante, donde se establecen los parámetros de la legítima defensa, de muchos prejuicios que antes existían, por ejemplo, con respecto a que no podía alegar una mujer legítima defensa si nunca había denunciado. Cuando en realidad lo más probable es que si la violencia es intrafamiliar, y también me animo a decir que en determinados, y aquí es donde empezamos a ver, en determinados círculos está mal denunciar, está mal visibilizar, está mal visto, e incluso yo digo, el ecosistema trata de que esa mujer se reponga dentro del propio ecosistema, pero que no tome estado público. Eso llevado al caso Leiva, por ejemplo, cuando la mujer, digamos, lo que traza el caso Leiva es precisamente que no es necesario esto de la denuncia previa, porque puede ser un caso, por eso vemos, Rosario, como permanentemente las reglas generales del derecho penal o los principios tienen que ser vistos de una manera muy crítica, insisto, agnóstica en términos religiosos, o sea, es decir, debemos dudar todo el tiempo, debemos estar todo el tiempo en alerta. ¿Por qué? Porque todo lo que nos enseñaron, se diseñaron, ustedes piensen que existía, todos dicen, bueno, la ley fuente de sabiduría y justicia, había reglamentos que reglamentaban la tortura, empiecen por el padre, empiecen por el hijo, así el padre confiesa, o sea, nosotros llegamos a regular ese tipo de cosas, por ende no confiamos en los sistemas per se. Y aquí me fui un poco de tema en el caso de que justamente la mujer víctima, la mujer victimaria tiende a ser, en lo que dice Turbey, envilecida. Eso es un estereotipo. Se la muestra muchísimo más mala, se la trata de mostrar muchísimo más severa, muchísimo más vengativa. Incluso cuando la mujer es víctima, aquí en Neuquén se conformó un grupo para ejercer defensa con perspectiva de género.
Y créanme que ejercer la defensa con perspectiva de género es tan importante como juzgar con perspectiva de género. Porque normalmente la mujer no es tratada igual cuando es imputada. Primero porque estadísticamente es lo menos. Es un caso, casi diría por muestreo. Y se la muestra de una manera muchísimo más tenaz, se la juzga de una manera muchísimo más fuerte y generalmente se la condena con muchísima más vehemencia que los casos de los varones. ¿Por qué? Porque es común. Entonces, esto opera también en la mente de los juzgadores. Incluso voy más allá, en Estados Unidos han investigado hasta el horario óptimo para tomar decisiones. Estados Unidos llegó a ese punto donde han estudiado que hay que tener en cuenta muchísimos factores al momento de decidir. Imagínense una persona que tiene preconceptos, prejuicios, estereotipos, sesgos machistas, y encima la mujer es, por ejemplo, se defendió o es victimaria, probablemente no le aplique los mismos cánones que si fuera un varón. Y el caso de la deificación de la mujer es ponerla en un rol prácticamente de inmunidad ante la violencia, lo cual eso también está mal, porque la puede privar de que la consideren víctima de violencia. Eso también es grave. Es tan grave como no verla como víctima, es tan grave como envilecerla, ¿no? Y doctora, ¿cómo podríamos hacer el análisis de las pruebas, tanto directas como indirectas, tanto en los diferentes roles dentro de un proceso? La valoración de la prueba, o sea, hoy hablamos mucho de la sentencia, pero la valoración de la prueba tiene que ser con esta categoría. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo crudo, ¿no? Pero en un caso de abuso sexual, donde no estamos en un claustro, por supuesto, jurídico, pero recuerdo un caso de un abuso sexual donde la discusión de gravemente ultrajante era porque, en definitiva, se habían utilizado otros métodos que no eran los convencionales. Hablo de no se había utilizado lo que sería la genitalidad del hombre, y el hombre, en definitiva, había utilizado una extrema digitalización feroz, y yo escuché decir a un defensor que eso no era tan grave. Entonces, cuando uno valora el testimonio de la víctima, valora la prueba, probablemente, dependiendo lo que se utilice, y esto es real lo que estoy contando, por ejemplo, vamos a tener, en el caso de una prueba forense médica, probablemente la digitalización no provoque la misma lesión en la escala de Moran que si utilizamos alguna otra cosa. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar al momento de valorar la prueba: ¿es gravemente ultrajante o no una digitalización violenta, aunque no deje cicatrices? Esto es lo que tenemos que pensar. Va a dejar cicatrices, seguramente, va a dejar lesiones, pero no con la contundencia de otros objetos. Bueno, esto es valorar la prueba con perspectiva de género. Los testimonios. Yo he leído testimonios de mujeres que hablan, a su vez, de otra mujer diciendo: no podía ser víctima de violencia porque ella tenía un carácter fuerte, era una mujer empoderada, era una mujer con estas características, por ende, yo nunca, es más, a él se lo veía tan pero tan bueno que prácticamente, y la realidad estos, aparte él la mantenía, él la ayudaba económicamente. Entonces, y he visto cómo estos testimonios se utilizan luego en las sentencias, y hasta no hace mucho también, en un caso concreto, por eso no nombro ni digo qué, pero ya está finiquitado, se habló de la personalidad de la víctima. Una cosa es caracterizar con términos que están dentro de la ley de ejercicio profesional de la psicología. Y otra cosa es muy distinta, que quien integra el equipo de psicología forense se aparte, porque una cosa es que diga, bueno, tiene alguna, por ejemplo, no tiene empatía, o tiene características paranoides. Una cosa es decir eso, y otra es decir, no tiene la personalidad para ser víctima. Y también lo leí en informes de psicólogas forenses. Ojo con la prueba. Los jueces y las juezas estamos llamados a, de hecho hace poco hemos sacado un fallo con estas características, diciendo, esto si bien no invalida, no puede ser tomado ni repetido. Aunque no invalidó, justamente el resultado fue el mismo.
pero utilizando digamos, el objetivo pedagógico de la sentencia, señalamos que eso en definitiva era un estereotipo de género positivo que operaba regresivamente y que no podía ser utilizado. Bien, tenemos comentarios en audiencias penales, los defensores han basado toda su defensa en denostar a la víctima. Se droga, es prostituta, etc. Bueno, eso en el protocolo de investigación de muertes violentas está en la recomendación número 19 de la CEDAW, estrictamente prohibido. Y aquí un llamado a todos los defensores o defensoras públicas, porque bueno, ser mujer no es sinónimo de tener perspectiva de género, hay muchos varones con perspectiva de género, no dejan de ser funcionarios públicos que tienen también una responsabilidad mayor. Y a su vez, convengamos que los colegios de abogados, los colegios que hoy nuclean, están como haciendo esfuerzos muy aislados. Y una mala representación de la víctima, ya sea como querellante o como un defensor público, es tan nociva como una mala sentencia. Incluso lo vehiculiza y lo perpetúa. Entonces aquí hay que tener en cuenta que los defensores públicos o las defensoras públicas no pueden incurrir en estas prácticas. Es más, yo considero que el debido proceso, la defensa en juicio, las garantías procesales, todo tiene un límite. El límite justamente es la dignidad de la persona. Y hay una recomendación, les recomiendo la recomendación 19 de la CEDAW, que concretamente dice que esto no se puede hacer. Entonces, si yo veo una defensa, ya sea particular o pública, que utiliza esto, que contradice esa recomendación, por derivación puedo decir que desconoce el derecho. Perdón la claridad, ¿no? Perdón que me autorreferencie en la claridad, pero para mí es tan simple como eso. Desconoce el derecho. Más bien, que claridad quise decir vehemencia, porque claridad quedó un poco pomposo, perdón. No, está espectacular, no hay problemas con esas aclaraciones porque todos conocemos tu perfil, así que sabemos que no lo estás haciendo con ninguna de esas intenciones. Voy a trasladar ahora hacia la última parte de la matriz que presentaste, una pregunta que dice, ¿con qué medidas deberían intervenir los otros poderes del Estado para abordar la violencia de género? Excelente. Cuando en un caso concreto vemos, por ejemplo, que faltaron dispositivos, que no había programas, que la mujer, por ejemplo, en la ruta crítica, cuando vamos hacia atrás, ahí la veo la doctora Claudia Castro de Chosmalal, que justamente está en una localidad donde funciona esto y se articula bien con el municipio. Pero nosotros, cuando analizamos la ruta crítica, por ejemplo, vamos a poner el caso más letal, que sería un femicidio. Vemos que en la ruta crítica a esta mujer no se le prestó ningún tipo de asistencia, fíjense, cuando se toman medidas, las medidas sobre quién pesan las medidas procesales, siempre son más gravosas hacia la mujer. Es a la mujer a quien se le pone la consigna, es a la mujer a la que se le aísla, es a la mujer, no hemos ido por el camino de que cargue procesalmente en el marco cautelar el agresor con la carga procesal. Entonces, la sentencia puede identificar todo esto y también, sin violar la división de poderes, lo puede remarcar, y así como hace, por ejemplo, Campo Algodonero, lo señala y también puede condenar. Y aquí no tiene nada que ver con la zona reservada al Poder Ejecutivo, con violar la división de poderes, no. Yo en un caso concreto detecto que si bien ahí no hubo una demanda de responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio, porque estamos hablando de otra cosa, sí puedo, obiter dicta, desarrollarlo y después, en la condena, puedo fundar y ordenar justamente a X municipio, porque no tiene incidencia, en esto no me pueden venir a decir no tengo presupuesto. Se supone que los presupuestos están hechos con enfoque de género. Entonces, visibilizar la falta de dispositivos, la falta de programas, la falta de asistencia, es importante e incluso ir un poco más allá y de una manera muy cuidada, condenar también. Como hace Campo Algodonero, que condenó al Estado a hacer una política pública. Creo que más grande que eso no hay. Y ordena capacitar obligatoriamente a la fuerza. Súper importante también ordenar, capacitar, que hagan cursos, y ahí viene la discusión de que
Fíjense cómo opera, yo digo, qué fuerte que es los sesgos, ¿no? No, pero podemos ejecutar la sentencia y que haya una ejecución de alguna manera continuada. Usted haga este curso, venga y acredítemelo. No solo está esto reservado a los mecanismos de resolución alternativa, también una sentencia puede traer una condena que implique, por ejemplo, capacitar a todo el personal y después que acrediten en el marco de la ejecución continua de la sentencia, que acrediten que lo cumplieron. Excelente, un comentario de Claudia, muy importante, trabajar con los victimarios y las masculinidades, señala. Sí, de hecho, los dispositivos, como le dicen acá, acá se dice el CAB, que es el Centro de Atención a Varones. Estos dispositivos son eficientes hasta cierto punto y hasta cierto indicador, hasta cierto, digamos, indicador de riesgo. Ya en los casos más graves es importante tener estrategias más profundas. Yo estoy de acuerdo totalmente con Claudia en esto de trabajar las masculinidades porque es prevención per se y en los casos leve o moderado ha demostrado resultados. Ahora, en el caso de los casos graves, yo digo el código A o ahora el código A+, que hablábamos ayer con Germán, es importante tener una estrategia profunda que tenga también un abordaje psicoclínico muy importante y que el tiempo, por ejemplo, si se dicta una preventiva, que todo ese tiempo sea utilizado para tratar a esa persona. ¿Por qué? Porque en un tiempo más también va a estar de nuevo en libertad en la calle y necesita una estrategia también. O sea, el victimario también tiene que ser visibilizado dentro de una política pública. Muy bien. Bueno, todas son felicitaciones en el chat, después lo vas a ver. Realmente la gente está muy, muy conforme. Y quisiera, aquí hay otro comentario, es importante hacer una buena ejecución de la pena con perspectiva, reforzando lo que recién decías. Y para terminar, te pediría que nos dejes una reflexión a todos los que estamos aquí, y como para poder continuar y tener un camino hacia adelante que transitar. Yo creo que hace poco pensaba, ¿no? Primero, soy pragmática y digo, bueno, la palabra feminismo está vista como a veces con prejuicio, y el feminismo es un movimiento reivindicatorio entre lo cual está justamente erradicar la violencia. Lamentablemente nosotros nos encontramos mayoritariamente en el plano de la sanción y a veces con escasas posibilidades preventivas, pero siempre digo, hay que ser feminista, y lo dije al principio, si no es por convicción, aunque sea por conveniencia, lamentablemente, porque pareciera ser todavía que es una opción, que es una ideología, que está reservado a algunas pocas o algunos pocos que se adentran en la temática. Y como reflexión final, lo importante es que las mujeres merecemos vivir una vida libre de violencia. O sea, hoy está, hace poco mostraban que la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio donde de alguna manera demostraba que estar sometida a violencia es tan enfermante en los números, incluso más que el cáncer. La violencia tiene una afectación hacia la salud más, o sea, esto es lo que publicó la Organización Mundial de la Salud, que a mí me impactó. Las mujeres se encuentran afectadas mucho más a la violencia que, por ejemplo, el cáncer, y la realidad es que esto está invisibilizado, y me parece que tenemos que de alguna manera empezar a pensar que esto no es un código secreto, no es un lenguaje oculto, no, es simplemente construir la paz, es simplemente la paz. Y yo creo que en esto hay que trabajar, y no puedo dejar de visibilizar también las mujeres trans y las mujeres travestis, cuyas expectativas de vida no superan en nuestro país los 45 años. Bueno, nada más que agradecimiento, una tarde de excelencia realmente. Excelente. Muchísimas gracias. Si alguien quiere decir alguna palabra, Claudia, María del Carmen.
No hay más que Yo solamente agradecimiento. comprometerte, Soledad, porque me gustaría que esto pudiera tener otra instancia más. Nosotros tenemos un tiempo, bueno, esto es 1 hora de exposición, media hora de preguntas, ese es el máximo, pero me parece que quedó mucho para conversar y para interactuar. Así que bueno, muy agradecidos porque la verdad que vamos a contar con todo el material que nos dejó. Quiero que sepan todos los que están aquí presentes que nosotros tenemos un sitio que es www.reflejar.gov.ar, gov con B larga. En ese sitio se reproduce más o menos a la semana, 5 o 6 días del evento, o sea que la semana que viene ustedes van a tener disponibles en ese sitio el video, como lo hacemos con todos los videos desde que comenzó. Así que lo van a tener disponible. Pero también seguramente la doctora Soledad Gennari no va a tener problema en hacernos llegar otro material, en su caso, que no esté en esta reproducción, porque así hemos quedado con otros disertantes. La gente nos hace preguntas posteriormente a la disertación, nos envía pedidos de material, así que bueno, a disposición de todos, los invitamos a ver nuestro sitio, a ver ahí los videos, y hacernos las preguntas y pedirnos el material que quieran. Y muchas gracias por habernos acompañado. Quedan invitados entonces para escucharnos el día 16, escucharnos no, a mí no, escuchar a la doctora Rosana Benchiaruti el día 16 de septiembre, el jueves 16 de septiembre a las 17 horas. Quedan todos invitados. Gracias y que tengan buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias Claudia, Rosario, María y Carmen, bueno, Adri, ahí los veo a todos, gracias por esta oportunidad, un poco también a Ale, de compartir lo que se ha aprendido en este tiempo, así que agradecida soy yo, y a disposición, por supuesto. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, hasta la próxima.